visto los primeros 4 tiempos que contempla un proceso de restauración. Si usted quiere ponerse al día con la palabra, ahí lo encuentra en nuestro canal YouTube, Camino de Vida Plena, ¿verdad? Ya desde hace 15 días vimos el primer tiempo de restauración, luego vimos el segundo tiempo, el domingo vimos tercer y cuarto tiempo, y en esta noche vamos a ver, fundamentados en la palabra de Dios, en qué consiste ese quinto tiempo de restauración. Recordemos que todos los seres humanos, cuando nos descuidamos en nuestra relación con Dios y nos dejamos llevar más por los apetitos de la carne, por el mundo y aún por la amistad con las tinieblas, muchas veces consciente, otras inconsciente, pues vienen consecuencias que destruyen en nosotros y en nuestro entorno todo aquello que verdaderamente vale: la vida, el hogar, la familia, la salud, las finanzas, todo lo que verdaderamente vale, ¿sí? La bendición de un buen trabajo. Y cuando nosotros hemos llegado a un punto donde somos conscientes que hemos despilfarrado, que hemos perdido aquello que verdaderamente vale, pues volteamos nuestro rostro a Él, que Él es misericordioso. Y ahí es donde Dios dice: yo traigo restauración a tu vida. Pero quiero recordarles que para que esa restauración que solo puede dar Dios llegue a tu vida, es necesario que haya entendimiento. Sí, nunca habrá restauración hasta que no haya entendimiento. En eso quiero ser muy incisivo, muy tajante, ¿verdad? Y quiero exhortar a la iglesia a eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio, donde hay situaciones adversas, posibilidades de divorcio, ya hubo divorcio, infidelidad, maltrato, violencia, grosería, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si el esposo o la esposa no entiende el porqué de todo lo que está sucediendo, nunca va a venir restauración. Por eso en el primer tiempo se hablaba de aceptar mis responsabilidades, errores, aceptar que estoy ahí por las malas decisiones que tomé, no culpar más a nadie de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso me debe llevar a confesar mi pecado, mi iniquidad. Eso debe traer un tiempo de perdonarme, pedir perdón y perdonar a los que me ofendieron. Pero ante todo debe traer un tiempo de reflexionar, recapacitar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en esa medida, recuerde que la palabra nos dijo que es muy importante agradecerle al Señor, porque no estamos peor por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Uno a veces se queja de que la cosa está mal, pero mire, el hogar se cayó, las finanzas cayeron, la empresa cayó, esto está mal, ¿verdad? Y esa actitud de queja avanza va a retardar la restauración. Es clave en ese proceso de restauración darle gracias a Dios, darle gracias porque no estamos peor debido a las consecuencias de esas malas decisiones, de esos malos comportamientos, ¿sí? Pero es importante también en ese agradecimiento radicalmente establecer mi restauración en Cristo y en su palabra, porque en un momento de crisis vienen muchos ofrecimientos. Les colocaba el ejemplo de alguien enfermo de cáncer en un proceso de enfermedad cualquiera. Es una persona que no entiende el proceso de restauración, recurre a todo lo que el mundo le ofrece, lo que la gente le dice, y así es con todo, ¿verdad? Si tú y yo somos conscientes que vamos en un proceso de restauración, pues es importante establecer que mi restauración en Cristo y en su palabra, y eso es lo tocante al tema de hoy. Vamos a ir al libro de las Lamentaciones, libro de los profetas mayores, Lamentaciones capítulo 3, y hoy vamos a tocar el versículo 25. Míralo ahí, por favor, y léalo conmigo. Vamos a proclamar la palabra de Dios, iglesia. Versículo 25 del capítulo 3
del libro de las Lamentaciones. Recuerde que está hablando aquí el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es quien escribe el libro de las Lamentaciones cuando Jerusalén ha sido totalmente destruida. Muy bien, digamos todos a la voz de tres. Como dice el 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Una vez más, leámoslo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Tenga en cuenta que está hablando Jeremías, ¿sí? Que en ese capítulo 3 de Lamentaciones está frente a Jerusalén totalmente quemada y destruida. Él nunca pensó que lo que él profetizó en verdad se fuese a cumplir al pie de la letra. Y antes de esos 25 versículos, en los 24 anteriores, él está en un diálogo con Dios cuando escribe todo esto. Pero cuando llega a este versículo 25, deja plasmado 6 puntos que son importantísimos en un proceso de restauración. Lo primero, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. 2 cosas importantes en restauración. A ver, hay que tener en claro que si tú y yo estamos en un proceso de restauración es porque las cosas están mal. Si es matrimonial, el matrimonio está mal. Si son tus finanzas están caídas. Si es en la parte laboral, o te van a echar, o te echaron, o estás pasando un momento bien difícil. Si es tu parte académica, pues estás en conflictos, como que esa no era la carrera, o siendo la carrera me quedó grande, o siendo la carrera y yéndome bien, no hay dinero para el semestre, no hay dinero para aquello, no hay dinero para lo otro. Estás en un momento verdadero crítico, ¿sí? Entonces, ¿esto qué conlleva, iglesia? Mírame acá, mírame acá. ¿Sabes qué conlleva eso? Afán, desesperación. La persona empieza a entrar en una actitud de desesperación, de afán, de ansiedad, ¿sí? De preocupación, y eso conlleva que quiere empezar a tomar decisiones ¿qué? Adversas, contrarias, inclusive decisiones que pueden ser más abruptas y negativas que la misma realidad que está viviendo. ¿Sí? Por eso dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Oye, entonces podríamos decir que aquel por no entender su proceso de restauración y no entrar en un tiempo de espera, de reposo, puede atreverse a decir, malo es Dios. ¿Aló? Mira, cuando tú te desesperas en un proceso de restauración, porque tu problema te está ahogando, porque la situación es bien adversa, si tú no entiendes que Dios está trabajando contigo, llega un momento donde tú dices, malo es Dios. Y si tú llegas al punto de decir, malo es Dios, es porque le estás diciendo malo a todo el mundo. Ya estás juzgando, ya estás criticando, ya estás maltratando, ya estás culpando. Entonces, escucha esto. Primer punto, tome nota. Es necesario esperar el tiempo de Dios, pero como dice ahí, buscando su presencia. Esperar el tiempo de Dios buscando su presencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuántos lo saben? Dios tiene un tiempo para todo. Él tiene un tiempo para, dice, hay tiempo para reír, para llorar, para nacer, para morir. Mira lo que dice Amós 5:4, el libro del profeta menor Amós 5:4. ¿Cómo dice la palabra allí? Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Entonces, mira, en un proceso de restauración, cuando la mente de una persona entra en desesperación, entra en crisis, ¿qué pasa? Se aparta de buscar la presencia de Dios. El proverbio dice, no confíes en tus propias razones, no confíes en tus propios cuestionamientos.
Cuando uno, por el proceso que está viviendo, suelta la intimidad con Dios, suelta su relación con Dios, ahí entra el acabose. ¿Por qué? Dios es misericordioso, pero eso va a retardar tu proceso mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque viene un anquilosamiento, viene un autojuzgamiento, viene un juzgamiento a los demás. Como dice el Salmo 34, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él. Por lo regular, una persona que no ha madurado en su proceso de vida espiritual. Mira, tú puedes tener 50, 60 años de vida en la cédula y ser un bebé de menos de 3 años en tu vida espiritual. Hay personas que tienen diferencia en su vida cronos, que es la cédula, con su vida emocional y espiritual. No todo el que ha avanzado en años de vida ha crecido en la vida espiritual. Ser hijo de Dios, ser parte de una congregación, ser parte de la iglesia de Jesucristo, implica que la vida que tú tienes en años cronos es la misma vida que tú tienes en vida espíritu, madurez, crecimiento. ¿Por qué un hombre golpea a una mujer? Porque aunque tiene 30, 40, 50 años, es un bebecito en su espíritu, es una persona inmadura. Es una persona que no tiene conciencia de las cosas, ¿verdad? Y como todo bebé quiere arreglar las cosas a las pataletas, culpando a los demás, gritando a los demás, ofendiendo a los demás. Por eso el profeta Jeremías nos deja esa gran perla: esperar el tiempo necesario. Pero cuando usted dice: listo, voy a esperar el tiempo que sea para que mi hogar sea restaurado, voy a esperar el tiempo que sea para que mi negocio vuelva a ser el mismo, voy a esperar el tiempo que sea para que mis hijos manifiesten ese cambio, voy a esperar el tiempo que sea. No, no basta. Esa espera debe ser buscando la presencia de Dios. Bueno, y aquí la pregunta es lo grande: ¿qué es buscar la presencia de Dios? ¿Cierto? ¿Qué es buscar la presencia de Dios? Isaías 29:13, ¿qué dice? Este pueblo de labios me honra, ¿sí? Y con su boca me alaban. Lo estoy parafraseando. ¿Sí? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su mente, su corazón está lejos de mí. Cuidado con esto. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. Primero que todo, ¿usted es consciente de su proceso de restauración? ¿Sí o no? A ver, primero, ¿usted necesita ser restaurado? ¿Sí o no? Porque si no, pues debería estar viendo televisión en su casa, para que toque fondo, y cuando toque fondo entienda que debe ser restaurado. ¿Sí? Porque hay personas que con Dios aprenden con amor o con dolor, pero de que se aprende, se aprende. Entonces yo le pregunto, si usted está consciente de un proceso de restauración, para usted, ¿qué es buscar la presencia de Dios? Para muchos buscar la presencia de Dios es ir a misa. No fallan todos los días a misa. Para otros venir a culto, domingo, miércoles en culto, ¿sí? Para otros en la mañana arrodillarse y sentir algo adentro y llorar. Yo le pregunto, para usted, ¿qué es buscar la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque si usted está esperando que algo sea restaurado en su vida y usted no está buscando la presencia de Dios conforme la palabra manda que se debe buscar la palabra de Dios, usted está perdiendo el tiempo, está demorando su proceso de restauración. Y entonces es ahí donde viene lo que llamamos fe de carbonero. Eso Dios hará algo, eso Dios. Y pasa 1 año, 10 años, 20 años, y viene la siguiente generación, y lo que era el padre se repite en los hijos, y lo que era el padre se repite ya en los nietos, y lo que era el padre en los bisnietos, hasta que se levante uno en esa generación, que debe ser usted, que diga verdaderamente: Señor,
yo quiero buscar tu presencia mientras espero ese tiempo de restauración. Que recuerde que esa restauración ya se dio en la iglesia hace 2000 años. Desde el primer momento que Dios creó todas las cosas, dijo, Él terminó su obra completa en el sexto día, y en el séptimo día reposó. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, tiempo número uno, punto número uno en ese quinto tiempo: esperar el tiempo necesario buscando la presencia de Dios. Para eso es importante ser consciente de algo, que ser libre de la ansiedad. Y ese ser libre de la ansiedad conlleva ser libre del pasado. A la gente le cuesta mucho restaurarse porque viven mucho en el pasado. Ay, cuando él me decía, cuando él me hacía, cuando tenía tanta plata, cuando teníamos aquello, cuando teníamos lo otro. Ay, Dios. Y resulta que muy posiblemente la restauración que trae Dios nada tiene que ver con lo que antes fuimos, con lo que antes tuvimos, con lo que antes vivimos. La restauración que trae Dios es algo totalmente nuevo. Eso sí, otra esposa no te va a dar y otro esposo no te va a dar. Te toca con esa. Si no falta el que diga, sí, ve mi amor, Dios me va a traer otra esposa. No falta, ¿no? No falta. Entonces valga la aclaración, ¿sí? Por eso dijo en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente de los hombres, es las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le buscan. Qué bonito es levantarse y ver la misma mujer con la que llevas 5, 10, 20, 30 años, y verla como nunca la has visto, oírla como nunca la has oído y entenderla como nunca la has entendido. Dios hizo milagro. Sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo, pero cosa que usted nunca había visto en ella va a empezar a verla, cosa que usted nunca ha oído de ella va a empezar a oírlo, y cosa que usted nunca había entendido de ella va a empezar a entenderlo. Ese es el poder de Dios de una restauración. No es de que tu esposa tenga que hacerse la liposucción, ni que el hombre tenga que hacer que otras cosas. No, todo debe ser en lo natural de Dios para que lo sobrenatural obre en eso natural. Amén. Acuérdese que es muy importante la aceptación, aceptar esa realidad en la que estamos. Ok, segundo punto en ese quinto tiempo. ¿En qué consiste buscar la presencia de Dios? Y aquí vamos a ser muy radicales. Un proceso de lectura bíblica. Un proceso de lectura bíblica. No me vaya a responder. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completamente? ¿Cuántas veces? De Génesis a Apocalipsis. Entonces yo le pregunto, si usted no ha leído la palabra de Dios ni siquiera una sola vez, ¿cómo dice que usted tiene una relación con Dios? Si la única manera de conocer la voluntad de Dios está acá. ¿Cómo va a decir usted? No, es que Dios me ayuda, Dios me hace. Recuerde que aquí en la palabra, en la Biblia, dice que Dios le dio permiso a Lucifer de hacer milagros, prodigios, señales, de darle platica, de sanarle, de traerle al marido como un perrito, pero usted no está en Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Y leerla toda y muchas veces, varias veces, toda la vida. Entonces la primera parte de buscar la presencia de Dios es estar aquí. Óyeme, entonces, si tú estás en un proceso de restauración, en la medida que tú decidas empezar a leer la Biblia, van a aparecer toda clase de oposiciones y obstáculos. Te va a dar más sueño de lo común, vas a leer la Biblia y te empiezas a dormir, vas a leer la Biblia, en ese momento llega visita, vas a leer la Biblia, en ese momento te suena el celular, vas a leer la Biblia, en ese momento se te viene la idea de que lo que pasó, que no hice, hoy no hice esto, lo voy a hacer ya. Y cuando tú no eres determinado, te das cuenta que ha pasado un mes, 2 meses y Dios, ¿qué pasa? Y Dios te dice, eso te digo yo a ti. ¿Qué pasa? Que no me buscas. Porque es que el buscar la presencia de Dios es el alineo
es el valor fundamental mientras yo espero. Óyeme, todo el que espera, desespera. Y en un proceso de restauración, donde una esposa está esperando, a ver, que su matrimonio sea restaurado, que el esposo actúe bien, actúe mejor, bueno, que todo cambie, y no está buscando la presencia de Dios, usted bota la toalla, usted no aguanta, y cada vez va a cometer peores errores. ¿Por qué? Porque usted está determinado diciéndose con una falsa fe, Dios va a cambiar a mi marido, Dios va a cambiar a mi marido, y sí, pero no cambia, pero yo creo. No, cuando usted viene aquí a la palabra, empieza su mente a ser renovada, a ser cambiada, y dice, ve, sí, Dios lo va a hacer en su tiempo. Y lo primero que trae a su vida, ¿qué es? Paz. Entonces, lo motivo esta noche, uno, ¿a qué? A que entienda que si está en restauración, hay un tiempo que esperar. Dígase a sí mismo, debo esperar el tiempo de Dios. Dígaselo. No sé usted qué está esperando, pero usted debe esperar un tiempo de Dios. Entonces, dígale a esa mente que es toda acelerada, dígale a esa mente, no moleste más. Por ahora eso no va a cambiar. Dígaselo. Porque es que la gente se acostumbró a un Dios magia, que es un falso Dios, a un Dios narcotraficante, ¿sí? Abracadabra y ya. Sí, Dios puede colocar un órgano del cuerpo en una milésima de segundo, pero el temperamento, el carácter y la transformación de la mente del hombre interior no lo hace en un segundo, es un proceso de vida. Y todo eso que nos molesta afuera de las otras personas son las herramientas perfectas con las que Dios nos está perfeccionando. ¿Aló? Por eso, si tú no te enamoras de la palabra, no hay nada que hacer. Y créeme que antes de que mi hombre interior se enamore totalmente de la palabra, a ver, ¿por qué yo digo enamorarse? ¿Ustedes han visto un jovencito, una jovencita enamorada? Hablo de adolescentes. ¿Cómo es un enamorado? Un tontico, un bobito. Aguanta lo que sea, le dicen lo que sea, páselo. Así tiene que volverse uno. Que pase lo que pase, uno no se suelta de la palabra. Uno no se suelta de la palabra. ¿Me está yendo muy bien? Sigo con la palabra. Las cosas no están tan bien, sigo con la palabra. Eso es enamorarse de la palabra. A partir de ahí, sin que usted tenga que ir a buscar ya hombres ni a buscar a nadie, al estar usted en la presencia de Dios, que es estar en la Biblia, una lectura diaria, le sugiero que lea un capítulo del Antiguo, uno del Nuevo, ¿sí? Y si usted ya es más maduro, pues 2 del Antiguo, 2 del Nuevo, ¿sí? Entonces usted empezó mañana 1 de Génesis, 1 de Mateo, el primero de Mateo, el otro día capítulo 2 de Génesis, capítulo 2 de Mateo, y así sucesivamente. Definitivamente, si usted empieza así, va a alcanzar a leer el Nuevo Testamento como 3 o 4 veces antes de que termine de leer todo el Antiguo. Eso es muy positivo, porque leer el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo te puede confundir, porque el Antiguo Testamento es un Dios de ley, es un Dios de castigo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento viene la gracia de Dios, ya el hombre se castiga y se hace daño a sí mismo porque quiere. Entonces estamos claros. Punto número 1, esperar el tiempo de Dios buscando la presencia de Dios. Segundo, ese buscar la presencia de Dios conlleva un proceso de lectura bíblica. ¿Está aquí la iglesia? ¿Aló, aló? Tercer punto, importantísimo, ejercitar la oración bíblica. Ejercitar la oración bíblica. ¿Está aquí la iglesia? Ejercitar la oración bíblica. A ver, acompáñeme a Mateo 6, versículo 5. Mire lo que dice Mateo 6, versículo 5 respecto a la oración bíblica. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Oye, ve, míreme acá, míreme. Entonces, hay gente que cuando ora
¿ante Dios no son más que hipócritas? Sí. No todo el que ora está en la presencia de Dios. ¿Sí? Siga. Porque ellos aman el orar ¿en dónde? En pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, intimidad, tiempo de calidad. Mírame acá, tiempo de calidad, tiempo de calidad. Ora a tu Padre que está ¿en dónde? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en. Por eso cuando alguien dice, bella esa persona, pero ¿por qué le va tan bien? Porque en lo secreto tiene intimidad con Dios. Cuando tú no tienes intimidad en lo secreto con Dios, Él no te honra en lo público. 7, léalo toda la iglesia. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué está diciendo? Deje de hablarme todos sus problemas. Deje de decirme tantas cosas, Señor, que mire que mi esposo se fue hoy bravo, Señor, que no lo vaya a coger un carro, mi hijo no se comió la changua, Señor, que no le vaya a dar hambre, Señor, el gatito. Y empiezan a hablar una cantidad de cosas en oración con la excusa, escuche, palabreros confundidos que han enseñado, entre comillas, han mal enseñado a un pueblo ignorante que no leen la Biblia, que hablen con Dios, que eso Dios escucha todo. No, Señor, Dios no responde a toda oración, Dios responde a su palabra, ¿verdad? ¿A dónde voy? Si tú como papá, si hoy llega a tu casa Orlando Beltrán y golpean, y es una niña cualquiera y, hola papi, ¿usted quién es? Vengo por lo de la pensión para la universidad. Yo no la conozco. ¿Aló? ¿Cierto que no? Así es con Dios. Dios le responde a sus hijos. Él tiene misericordia de todos. Su sol sale para buenos y para malos. Su sol sale para justos y para injustos. Pero en lo que tiene que ver con un proceso de restauración, tenemos que aprender a hablar con papá. Pero si llega Tatiana o llega Erika y le dice, papi, necesito esto, y está en ti el hacerlo, ¿tú qué dices? Claro, toma, hija. Aquí está, mi amor, porque es tu hija. Lo mismo es con Dios. Entonces, hay gente que piensa que con su palabrería y sus repeticiones, Señor, entonces hay muchas personas que cuando oran, en vez de hablar con Dios, en vez de liberarse, lo único que hacen es atarse, porque la palabra tiene poder. Si usted se levanta en la mañana, Señor, no hay para comer, mi marido no cambia, mis hijos son unos sinvergüenzas, Señor, yo me voy a morir, a mí me va a dar un infarto, pues ya está muertica, porque ni siquiera sabes hablar. Esa oración ni siquiera mueve los piojos de la cabeza, no sale de ahí. ¿A dónde voy? Pues que son personas que piensan que Dios les está oyendo, y cuidado con esto, cuidado con esto. Por eso le dije que este es un alimento sólido. Allá en Tesalonicenses dice que Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira por haber rechazado la verdad de la palabra. Usted lo que le interesa es solo que le hagan ahí su milagrito y todo. Llámeme al departamento allá de Lucifer, atiéndamelo. Que Lucifer no se mueve sin el permiso de Dios. Entonces él viene por orden de Dios y bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Que la casa, que el carro, muy bien, pero adóreme. Y cuando menos piensan, pues tienen todo, qué milagrote, y están adorando a Lucifer. El que tenga oídos que oiga. No todo el que ha recibido disque de Dios vino de Dios, y no todo milagro vino de Dios. Cuidado.
Estamos hablando en proceso de restauración. Si Dios me restaura para que yo no siga siendo esclavo de Lucifer. Me restaura para que yo no venga a Dios para pedir solo cosas. Me restaura para que yo entienda que así como Job, en algunos momentos, aunque las cosas estén en contra, lo que a mí me debe importar es que yo estoy alineado con la presencia de Dios. Estoy ahí diciéndole: Señor, soy débil, pero tú me das las fuerzas para estar firme y perseverante en tu camino, firme y perseverante en tu proceso. Yo no vengo por lo que tú das, yo vengo por lo que tú eres, porque tú eres lo que yo debo ser. ¿Aló, iglesia? ¿Sí? Entonces, mire el versículo 8 tan importante en la oración. ¿Cómo dice el versículo 8? No os hagáis pues semejantes a ellos. Léalo duro, duro, duro. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Oh, bueno, y entonces, si yo tengo muchas necesidades y voy a orar como para que mi Padre, ¿quién quiere orar para que Dios le responda? ¿Quién quiere orar? Pues ya sabe lo que él necesita. Yo me siento ahí o me arrodillo. Dios, mire que lo del arriendo, que lo... Bueno, y si Dios ya sabe todo eso, entonces, ¿yo qué tengo que decirle a Dios? ¿Cómo debo hablarle a Dios? Por eso, en un proceso de restauración es muy importante ejercitar la oración bíblica. ¿Sí? Entonces, si tú en la mañana arranca así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Luego arrancas: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová no edificare la casa, en vano y coges tú todos esos capítulos que has memorizado y que has interiorizado y empiezas a orar la palabra, orar la palabra, orar la palabra, orar la palabra. Esa palabra, antes de querer traer lo que tú pides y lo que tú quieres, trae lo que tú necesitas, que es la renovación de tu mente, que es el verdadero proceso de restauración. ¿Aló? Orar la palabra en un proceso de restauración es muy importante. Orar la palabra, orar la palabra. Esos falsos ministros enseñaron a un pueblo ignorante, y Dios no va a aceptar que tú digas: fue que el pastor me enseñó, porque escrito está en la palabra que él dijo: no venga a mí a pedirme, porque yo sé todo lo que necesitas antes de que tú lo pienses. Cuando tú tenías mucho dinero, yo sabía que un día no lo tendrías y vendrías a pedirme. Entonces no me digas nada. Yo quiero es que tú entiendas que tú eres un adorador, que me adora en espíritu y en verdad. Y eso significa que a pesar de que tengas o no tengas, esfuérzate y sé valiente por estar en mi presencia. Pero enseñaron a la gente a venir a Dios a pedir y a pedir y a pedir, y le enseñaron falsas doctrinas, que traiga y selle y que traiga dinero y que traiga cosas. A Dios no se le compra con dinero. La ofrenda somos nosotros. Si tú quieres traer un aporte financiero voluntario, eso es tú y Dios, punto. Pero la verdadera ofrenda somos tú y yo. Entonces, ¿para qué Dios nos restaura? Para que seamos verdadera ofrenda. Y si yo soy verdadera ofrenda, vive Jehová en cuya presencia estoy, que Él es mi pastor, y nada me faltará, aunque en ese momento no tenga un peso en el bolsillo. Eso es madurar. Porque no es por vista, es por fe. ¿Aló? ¿Estamos acá? Entonces, punto número 3, ejercitar la ¿qué? La oración bíblica. Sí, dile a la persona que tienes al lado: ¿oras bíblicamente o no hay restauración? Díselo. ¿Oras bíblicamente o no hay restauración? Bueno, entonces ahí sí viene. ¿Para qué tenemos que memorizar versículos? Para poder orar bíblicamente. ¿Sí? Oye, mira, qué lindo es ir tú por la calle. Allá dice que en lo secreto, amén. Eso es al empezar el día. Pero qué lindo tú todo el día estar orando la palabra. Todo el día.
todo el día. Y cambie de versículo y cambie de capítulo y luego coja el versículo del día. Sí, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y todo el día con la palabra. Y luego tuvo un espacio por ahí mientras hacía fila en un banco y coge el capítulo 34 de los Salmos y dele. Y todo el mundo bravo con la cajera porque pobrecita ese día no desayunó, el marido la dejó, se le complicaron las cuentas y todo el mundo grítela, insúltela y va y traigan al gerente y llamen a la policía y este banco no sirve. ¿Y usted qué opina? Diga algo. Usted está en la palabra, hermano. Usted está en la presencia de Dios. Así tenga afán, usted no se va a desesperar para ofender a alguien o hacer daño a alguien o desesperarse usted, porque a la postre, cuando usted ofende a alguien o le hace daño a alguien, al único que le hace daño es a usted mismo. Que la palabra lo merma, lo doblega, lo humilla. ¿Sí? Orar la palabra de Dios. Son 8 capítulos que ya debemos tener de memoria. ¿Cuáles son? Salmo 23, 51, 91, 127, 112, 121, 34 y el capítulo 1 de Efesios. ¿Sí? Mire, yo quiero hacerle una invitación. Yo los domingos a las 7 de la mañana tengo una hora de oración bíblica aquí. Aquí practicamos la oración bíblica. Aquí no andamos peleando con demonios que Jesucristo ya venció, porque hay lugares donde nombran más al demonio que a la palabra de Dios. Y Él dijo resístame y permanezca en mi presencia y Él se irá. Pero hay falsas congregaciones, falsas iglesias y falsos ministros donde enseñaron a la gente fue a pelear con un diablo, que ese no es el diablo, y hacer cosas que la Biblia no manda. La mal y falsa llamada guerra espiritual. Si a usted le cuesta memorizar, la mejor manera de memorizar es repetir cuando otros están repitiendo. Yo memorizo escribiendo. Yo tengo que sentarme, cojo el salmo y arranco ahí y dele, y eso. Cuando sé que voy a memorizar un salmo más, tengo que comprar cuaderno nuevo, porque le invierto una buena cantidad de hojas. ¿Hay alguien acá? Esa es mi manera de memorizar. En mi casa, mi hija, mi hijo y mi esposa, ellos dicen, nosotros nos los aprendemos mientras tú los repites. Entonces ya en estos días voy a cambiar los 4 salmos que oro a diario por el 34. ¿Para qué? Pues para ser instrumento de bendición con mi familia. Y mientras todas las mañanas yo les digo, vamos a orar el 34, de aquí a un mes ellos ya tienen el 34. ¿Cuántos están acá? Pero póngase en la tarea de memorizar palabra. ¿Sí? Eso te va a mostrar que aunque hayas caído bien bajo y hayas perdido muchas cosas que son valiosas, Dios por su misericordia te devolverá todo. Pero métase con Dios, hermano. No se ve ahorita en época de políticos, no, que yo me voy a meter con el político. Maldito el varón que confía en el hombre. Qué miseria aquellos que piensan que el que va a quedar de alcalde, de concejal, de diputado, de gobernador es el que le va a solucionar su problema. Lo va a utilizar, bobito, lo va a utilizar. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Confiemos en Dios. Él es el que verdaderamente nos va y nos dio, no nos va a dar, nos dio la victoria. Amén. Y ahora vienen las 3 últimas. Dice algo importante que no lo entiende todo el mundo, pero está en la palabra. Sin dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre allá en Hebreos. Congregarme. Pero el congregarme no es venir a sentarme ahí. Está bien para una persona que sea nueva. ¿Cuántos empezaron discipulado? Bueno, el sábado pasado empezamos el discipulado. Este sábado nuevamente tiene la oportunidad de venir a empezar su discipulado. Pero póngase la tarea. Si no te discipulas, nunca creces. ¿Por qué? Juan 8, 31, 32. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no te discipulas, Dios nunca te va a revelar la verdad que es Jesucristo. Y si tú no tienes la revelación de Jesucristo, podrás tener dinero, casa, carro y beca, nunca serás libre.
Pablo, cuando el Señor por proceso le quitó la riqueza, la fama y el poder, en una cárcel con grilletes en manos y pies, dijo: soy libre. Entendió que la libertad no venía de ser un capitán romano, un hombre con estatus, con sabiduría e intelecto humano, con dinero y poder militar. No, él entendió que la libertad no dependía de grilletes. La libertad es Jesucristo. Y ahora dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y muchas personas están buscando la libertad en que si mi mujer cambia, yo seré feliz. Están diciendo: si mi mujer cambia, yo seré libre. Serás más esclavo. Dios guarde que no vaya a cambiar, porque serás un vil perrito faldero. Si mis hijos cambian, seré libre, si yo tuviera dinero, entonces seré feliz. Está diciendo: si algo sucede afuera, yo seré feliz adentro. Y así no es con Dios. Dios es: primero tú me das la libertad adentro, y pase lo que pase afuera, yo ya soy libre. El que no es libre adentro siempre será esclavo afuera. Siempre andará dependiendo de alguien. Siempre querrá cambiar de mujer, cambiar de marido, cambiar de hijos, cambiar de trabajo, cambiar de iglesia, cambiar de pastor, cambiar de todo. ¿Por qué? Porque está esclavo. Pero cuando Dios en Jesucristo me da libertad adentro, afuera todo el mundo se queja y yo le alabo. Porque cuando yo te estoy diciendo que viene libertad dentro de mí, linda, no quiere decir que haya ausencia de problemas. La palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No hay nada más gozoso que pasar por aflicción, prueba, tribulación, y poder levantar las manos y decir, como decía ahorita Carlitos: nada, lo dice Pablo en Romanos, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar, porque hay una libertad que nos mantiene unidos a Él. En un proceso de restauración es importante. En esa, le recuerdo, esperando el tiempo necesario, busco la presencia de Dios, que es leer la palabra de Dios ahí detenidamente, ejercitar la oración de los capítulos que me aprendí de memoria, congregarme, pero para servir. ¿Aló? Porque si tú te congregas para estar sentado ahí, no hay nada que hacer. Se cansa. El pastor otra vez lo mismo, otra vez. Se van y se la pasan de congregación en congregación, ¿sí? En el común se les llama los cazabendiciones. Que mire que allí llegó un profeta, corra para donde el profeta. Ay, se caen y lloran y patalean, y que ahora viene un apóstol y corra, pero nunca han crecido, nunca han madurado, ¿verdad? Cuando tú sabes que maduraste, cuando te meten un cachetadón y sigues bendiciendo, mi hermano. ¿Cómo sabes tú que un aguacate está maduro? No por lo verdecito que se ve afuera. Tienen que partirlo, cortarlo. Para que tú sepas que has madurado, te tienen que cortar, varón. Te tienen que herir, te tienen que fallar. Pero tú tienes la obligación de seguir siendo el mismo. Porque un hijo de Dios solo puede bendecir. Aunque las cosas no salgan bien, ¿qué sigo haciendo? Bendiciendo. Entonces, si ahorita, aunque las cosas salen bien, yo estoy en una actitud contraria de maldecir, de negativismo, pues humíllate y dile: Señor, necesito ser restaurado. Pero no le pidas que restaure al otro y que restaure aquello. Restáurame a mí, porque el problema no está en el otro ni en aquello. El problema es que tú no has aprendido a ver al otro y a aquello. Cuando Él me da libertad, yo aprendo a verlo. Me echan la madre, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque hay libertad. ¿Sí? Entonces, ese quinto punto es servir. Servir dentro de una visión y servir de una manera real en su casa. Enseñar a los hijos que en una casa no hay sirvientas, ni la mamá ni la persona que de pronto ayude en una casa. Aunque las hayan, personas que ayuden, todos debemos ser partícipes ¿de qué? De colaborar,
de servir. En el trabajo debemos distinguirnos porque servimos. Yo aquí tengo personas, se lo digo, que me les quito el sombrero, que tienen un don de servicio, que yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé si aguantaría un nivel de esos. Gente que verdaderamente está llena de esa presencia de Dios al 100% y sirven de una manera desinteresada, con amor. Bueno, ellos saben quiénes son. Yo te voy a decir algo: Dios es el único que paga, y como dice el dicho, al 100 por uno. Cuando tú sirves de corazón a alguien, pero no por dinero, bueno, el que está trabajando, pues claro, le dan su paga por el trabajo, pero aparte de que te paguen, tú lo haces en amor, porque hay mucha gente que le pagan por trabajo y lo hacen es por el dinero. Claro, yo recibo mi paga porque el Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, si tú estás haciendo un trabajo, te van a pagar, ¿verdad? Pero tú tienes que ir una milla más. Tú tienes que servir. Oye, que si te puedes quedar una horita más. ¡Oh! Mi horario es hasta las 5. Por dinero. Oye, que si puedes tal cosa. Claro, ¿qué hay que hacer? Pero eso solo lo puede hacer alguien que se ha discipulado en el Espíritu de Dios por la palabra. ¿Por qué? Porque es libre de todo. ¿Sí? ¿Estamos acá, iglesia? Y por último, ¿sí? Fortalecerme en la paciencia. Entonces se la resumo. 1, esperar el tiempo necesario buscando la presencia de Dios. Un proceso de lectura de la Biblia, ejercitar la oración bíblica, congregarme, servir y fortalecerme en la paciencia. El que siembra, recoge. Todo el mundo quiere recoger, pero pocos tienen el carácter para sembrar. Solo los hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos han oído la palabra de empezó con patada de antioqueño? ¿Se han oído esa verdad? Que empiezan emocionados. Sí, pastor, vamos para allí, pastor. Sí, para allí, pastor. Y ahora allí, pastor. ¿Y qué hubo, hermano? No volvió a culto. Ay, pastor. ¿Qué hubo, hermano? No volvió a ir allí. Ay, pastor. Porque hacen las cosas para el pastor, no para Dios. Entonces andan pendientes que el pastor los felicite, que el pastor les diga bien, bien. Y usted ya me conoce. Aló, ¿sabes por qué? Porque lo que da Dios vale más que las palmaditas de un pastor, hombre. Y yo me tengo que curar de eso. Dice la palabra que después de que usted dice, yo hice esto, yo hice lo otro, ahí usted recibió su gratificación. Pero dice la palabra que si usted se queda callado, sí va a recibir gratificación de él. Nunca diga lo que hace ni nada, ni quédese callado, sirva, pero sirva, por favor. ¿Sí? Cierre sus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que en ese proceso de restauración que tú llevas, Él te conceda la paciencia para esperar el tiempo de Dios.